Y le damos la bienvenida al diputado nacional Ricardo López Murphy, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Ricardo, ¿cómo le va? Aquí, buenas noches. Bien, ¿cómo Martín están Bustamante lo ustedes? saluda. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me imagino que ya está al tanto. No sé, Rama, si tenemos la oportunidad de compartir con el diputado los tweets de Sergio Massa. Finalmente, Gabriel Rubinstein será el nuevo secretario de Programación Económica, un hombre con un perfil, según se lo define en muchas instancias y por muchos especialistas, como un ortodoxo de la economía. ¿Qué le parece esta designación? Bueno, yo lo conozco a Gabriel hace muchísimos años. Sí. Es un hombre preparado, eso no hay duda. ¿Cómo dijo? Disculpe, de vuelta. Es un hombre preparado, de Eso eso no hay duda. no. Ujú. Es una persona que conoce los temas. Sí, Eso, en parte, cuando uno es ortodoxo, es porque conoce los temas. Para los otros, lo otro es porque muchas veces no se entienden. Esta persona entiende los dilemas que tenemos. y coincide con lo que él dijo, que agradeció que lo incorporen y además reconoció la amplitud del gobierno, lo dijo en estas palabras. Reconozco la No, amplitud no, del eso yo ya no gobierno. juzgo. Yo no juzgo a partir de ahora yo formo parte de la oposición y tendré que tomar las posiciones luego que haya anuncios. Sí, Usted me preguntó sobre las calidades intelectuales de Gabriel y yo sí. reconozco que las tiene y que son valiosas. Si a usted lo llamaban, por ejemplo, a ser parte, a tomar el mismo rol que Gabriel Rubinstein, ¿qué hacía? No, no lo harían. Eso, yo formo parte y soy emblemático de otra visión del mundo, ¿no? Ujú. No solo en cuestiones económicas, en las relaciones exteriores, en la defensa, en la seguridad, yo diría, en el sistema institucional, de las reglas, lo que yo creo que es el sistema, digamos, de garantías para los ciudadanos. Yo he estado en contra muy profundamente de este gobierno, no Mm. solamente por alguna expresión o por algún error económico. Yo tengo otra Claro, visión más del mundo que conceptual. debemos realizar. Sí. Bien. Bueno, ya pasaron varios días desde la asunción de Sergio Massa, se dieron varios anuncios. Ya hubo unas cuantas rondas positivas en relación a las reservas del Banco Central. ¿Qué evaluación hace de estos primeros días de Massa al frente No, del Ministerio de yo Economía? creo que el problema sigue siendo gravísimo en materia de reservas, como en materia fiscal, como en materia monetaria. Sigue teniendo problemas muy serios. Ujú. Piense usted que nosotros hemos este año disfrutado de una circunstancia excepcional, como es precios internacionales extraordinariamente favorables, nuestros Sí, vecinos están económicamente muy bien, y a pesar de eso, de esas circunstancias excepcionales, por primera vez en nuestra historia, con circunstancias favorables tenemos crisis. En el pasado, siempre que tuvimos crisis fue porque tuvimos circunstancias muy adversas. Acá, con circunstancias favorables las sí. tenemos. Ahora, ¿las medidas que tomó Massa le parecen que pueden empezar a recomponer un poco esta situación? Hasta ahora no vi ninguna que tenga entidad. Reconozco que cuando sepamos exactamente cuál es la reducción de subsidios, vamos a tener una magnitud del impacto fiscal. Mm. Bueno, vamos un poco a lo que pasó en el Council of Americas. Allí estuvo Mark Stanley. No sé si tenemos por ahí, Rama, la posibilidad de escucharlo. Estamos hablando del embajador de Estados Unidos que retomó una frase de Horacio Rodríguez Larreta con respecto a cómo tiene que ser un futuro gobierno, qué amplitud debería tener y cuáles son los plazos. Vamos a escucharlo a Mark Stanley y después lo conversamos. The one thing I would differ with Mayor Larreta on is he talked about coalition. He wants to build a coalition. And my only thing is I would say do that today. I don't think Argentina should wait till the 2023 elections. The commitments made by Argentina on climate change are real and really important, and we would like to partner with them, with Argentina, so that we don't have to change the name from Buenos Aires to Malos Aires. Antes que nada, ¿le parece bien que un embajador opine sobre cómo tienen que ser las coaliciones, los gobiernos?
Yo creo que lo que él está diciendo, me parece con un espíritu amplio, es la Argentina vive una crisis política de gran envergadura y es razonable que no dilaten la constitución digamos, de una fuerza política muy sólida y homogénea. No es un problema del año que viene, es un problema que tiene Argentina y es verdad que lo tiene y eso yo lo tomo como un gesto amistoso, no como un gesto entrometido. Me parece que está diciendo están con problemas muy serios ya, Sí. no demoren en la fortaleza de las fuerzas políticas para enfrentar una crisis que excede mucho el problema económico, es social, educativa, sanitaria, climática, de defensa. Acá nos aterrizan aviones furtivos que no son avionetas, son 747. Entonces, en esas condiciones me parece que es razonable que cuanto antes esté más sólido y configurado el sistema político argentino, más capacidad de respuesta va a tener. Bien, vamos a incorporar también a esta conversación, a esta charla, a Carlos Fara, analista político. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí Martín Bustamante te saluda. También está el diputado nacional Ricardo López Murphy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Ricardo. ¿Cómo va? Bien, bueno, evidentemente hay amplitud en este momento en el gobierno del Frente de Todos. Gabriel Rubinstein finalmente es el nuevo secretario de Programación Económica, a pesar de las fuertes críticas que hizo en sus redes sociales, tanto al presidente como a la vicepresidenta. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, digamos, lo destacó en su tuit, ¿no? Sí. El propio Rubinstein, y de alguna manera, vamos a decir así, como que disculpó el estilo, ¿no? Con el cual había hecho esa observación, sin que eso, digamos, significa, por supuesto, que cambie de opinión. Pero, digo, me parece... Una suerte de disculpas, ¿no? Una forma. Sí, totalmente, sí, totalmente. Lo cual, digamos, es lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Digamos, Claro. dijo lo que dijo, digamos, y no, eso obviamente no lo va a cambiar. Claro, En ya una está. situación muy particular, porque además mañana estaríamos, digamos, como terminando los alegatos, ¿no? Del juicio que se está tramitando a Cristina, ¿no? Ricardo, dijo Horacio Rodríguez Larreta que hay que llegar a un gobierno de coalición. Y Mark Stanley dijo, estoy en todo de acuerdo, salvo en los plazos. Para mí ese gobierno tiene que ser ahora. ¿Estás de acuerdo con esa idea de que hay que hacer política con un acuerdo del 70% del arco político? Yo creo que la oposición necesita para asegurar su gobernabilidad un triunfo arrollador y tiene que construir un espacio político lo suficientemente amplio para asegurar la gobernabilidad el año que viene, y en eso tiene que estar trabajando con toda intensidad, como en sus responsabilidades en la gobernación, en la intendencia, en los congresos, en la legislatura, en los consejos deliberantes y en el armado de ese espacio político gigantesco. Esa es su tarea. Ricardo, ¿hacia qué sectores concretos se debería ampliar? ¿Hacia los liberales? Digo, ¿hacia Milei? ¿Hacia Yo diría, Sergio Massa? No sé. en general tenemos que lograr un espacio lo suficientemente consistente como para poder aprobar una reforma estructural de gran envergadura, no solo en lo económico, en lo laboral, en la seguridad social, en lo educativo, en todos esos frentes nosotros, en la defensa, nosotros estamos presentando fragilidades extremas y yo veo los resultados de las pruebas a aprender, los resultados de las enormes dificultades que hay en los sectores que buscan, digamos, reponer empleo y no consiguen personal calificado. Yo veo unos problemas enormes en ese sentido y me parece que la agenda que hay es enorme. Carlos, ¿el gobierno de coalición lo está impulsando Sergio Massa? No, a ver, me parece que todo esto tiene naturalmente, digamos, el límite de la coyuntura, ¿no? Esto es, digo, Massa recién asume, con lo cual es muy difícil, digamos, teniendo en cuenta que está
remando dentro del propio Frente de Todos, recién constituyendo su equipo, como comentábamos recién, es muy difícil, digamos, trascender una etapa que vaya más allá, digamos, de eso, ¿no? Yo lo que creo es que eventualmente, digamos, hay una agenda parlamentaria, ¿no? A la cual sí, digamos, la oposición ha dicho, digamos, que obviamente asiste naturalmente a debatir, y a partir de eso, digamos, como empezar un poco como pasito a pasito, ¿no? Digamos, es muy difícil que uno de la noche a la mañana proponga una cuestión, digamos, que tiene que ver con a grandes acuerdos, si no se empieza como por algunos pasos transitorios que lleven a algún crimen a acuerdo. Si no, digamos, fuera de eso, en este tipo de crisis, digamos, es muy difícil de poder operar, ¿no? Ricardo, usted recién fue muy elogioso con Gabriel Rubinstein, dijo que es una persona muy preparada. En ese sentido, a su entender, un dirigente de ese perfil, ¿qué le podría aportar, no digo al gobierno, sino a las argentinas y a los argentinos en relación a las variables que más preocupan, el dólar, la inflación? No, yo creo que él va a tener un trabajo, me parece a mí básicamente, de rearmar el programa financiero, es decir, el programa monetario, el programa fiscal, el programa de deuda. Tienen una negociación muy complicada con los organismos multilaterales, han fallado en la sustancia del programa. ¿Cuál era la lógica del programa? La lógica del programa era: acumulen reserva, corrijan los desvíos de precios relativos, favorezcan la deuda no indexada, recapitalicen el Banco Central. Hicieron todo el contrario. Entonces, el problema que hay ahí es cómo reordenar el programa económico hacia adelante. Yo creo, por ejemplo, que Argentina no aguanta un déficit tan grande como el que está planteando el ministro. Eso Rubinstein lo sabe perfectamente. ¿Se debería ajustar aún más? ¿Menos del 2,5? No, pero digo, 2,5 implica un nivel de colocación de deuda, pues no es 2,5, es 2,5 más los intereses, 4,5. Y en realidad está por arriba de 2,5, es difícil que baje, está cerca de 4, más 2 de intereses, más 4 del Banco Central, tenemos 10, es un número descomunal. Entonces, ese programa hay que ponerlo en caja, y esa me parece que va a ser la tarea central. No solo con la oposición, sí. Es una tarea central para el presupuesto, claro, y una tarea esencial para la negociación con los multilaterales, con los mercados, porque los mercados en junio ya mostraron que no aceptaban más deuda. O sea, no es que no se puede tener más déficit porque sí, que no aguantan, no hay mercado para colocar esa deuda. Entonces ahí no hay más remedio que reducirlo al déficit. O sea que si el presupuesto que se envía al Congreso, el presupuesto 2023, no llega con una fuerte reducción del déficit, usted va a votar en contra. Yo creo que es consciente todo el mundo que una situación fiscal a estas tasas de inflación, que aumente la emisión monetaria, porque deuda no van a poder colocar, me parece que está contraindicado. Es como si una persona que está en un coma alcohólico, usted le receta varios vasos de whisky. Carlos, ¿pensás que el año 2022, en el futuro, en los libros de historia, se van a enseñar como el principio del fin de la grieta? Difícil decirlo, ¿no? Primero porque este proceso, digamos, recién empieza. La verdad es que y tenemos una elección presidencial de por medio que va a ser claramente, digamos, muy, muy competitiva para una situación económica complicada y una situación política complicada, ¿no? Digo, me parece que yo sería como muy cauteloso en ese sentido. Es cierto que teniendo en cuenta, digamos, el desgaste con el cual, digamos, está la figura de la propia vicepresidenta y la figura del expresidente Macri, podamos, digamos, quizá llevar a un debate, digamos, de propuestas presidenciales el año que viene entre, digamos, figuras más moderadas de los dos bandos. Eso es factible. Ricardo, figuras más moderadas. Vos alguna vez me contaste que, usted me contó que quería ser candidato presidencial o formar parte de una alianza donde esté esa posibilidad de que usted sea candidato. ¿Piensa que vamos a ese rumbo que está señalando Carlos? ¿Un lugar en el cual haya candidatos más moderados?
Yo pienso que vamos a un debate muy grande, no solo por el presupuesto, ahí está la ley agroindustrial al borde ahí hay un capítulo muy vital que incorporar, que es el capítulo laboral, el capítulo de seguro. Yo creo que están subestimando la importancia que tiene eso. Hay un capítulo de reforma fiscal importante ahí en la ley agroindustrial, viene el presupuesto, me parece que va a haber debates importantes. Creo que la oposición hoy se tiene que centrar en construir el programa alternativo, probablemente el debate presupuestario sea muy relevante para eso, se tiene que concentrar en una narrativa muy esperanzadora y tiene que establecer reglas de juego que la hagan visualizar por nuestra ciudadanía como un salto cualitativo formidable respecto a este gobierno. Ricardo, Carlos, les voy a pedir 2 segundos, vamos a actualizar la información con los títulos y ya volvemos. Gabriel Rubinstein se suma al equipo de Sergio Massa. El economista fue designado como secretario de Programación Económica. El flamante funcionario destacó la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo. Intendentes rechazaron la persecución judicial a Cristina Fernández. Más de 500 mandatarios de todo el país manifestaron su apoyo a la vicepresidenta. Denunciaron que la quieren anular políticamente. La nafta aumenta 7,5%. La disposición regirá a partir de la medianoche. En los últimos 12 meses acumula un incremento del 32%. Inundaciones en India, ya son más de 50 las víctimas fatales. Las lluvias monzónicas en el norte y el este del país arrasaron con pueblos enteros. El fenómeno climático se mantuvo con gran intensidad durante los últimos 3 días. Liga Profesional de Fútbol, Boca visita Defensa y Justicia. El Geneise y el Halcón juegan en Varela. Los dirigidos por Ibarra buscan sumar de a 3 para escalar en la tabla. Carlos, te quiero preguntar sobre la situación del ministro Sergio Massa. Pasó una semana en la cual todo estuvo un poco más tranquilo, un poco más estable, lo cual ya es toda una novedad, ¿no?, en el contexto de la Argentina contemporánea. Pero ya se está anunciando al mismo tiempo que la inflación de agosto, en lo que va del mes de agosto, viene siendo bastante pronunciada. ¿Podrá mantener esta calma, esta tranquilidad, si no se baja paulatinamente la inflación? Mira, a ver, me parece que teniendo en cuenta, digamos, que todavía no lleva ni un mes con el nuevo cargo, pero la verdad es que me parece que el próximo índice de inflación es medio relativo, digamos, para su situación. A mí me parece que el punto es, digamos, que él, yo creo personalmente que llega sin luna de miel, ¿no? Porque la situación era muy complicada. Claro. Y lo que me parece que va comprando, digamos, es como crédito semana a semana, ¿no? Digamos, parece semana calma, compra crédito, pone al viceministro, compra crédito y así, digamos, creo que va pudiendo avanzar. No creo, digamos, que nadie dentro del propio oficialismo y, digamos, hacia afuera tampoco, digamos, esperase ningún resultado maravilloso, digamos, de corto plazo, teniendo en cuenta, digamos, la dinámica económica que veníamos llevando con el récord de inflación del mes pasado y mucho menos, digamos, todavía con los interrogantes respecto de cómo, si realmente, digamos, Sergio Massa tiene, digamos, los márgenes de acción como para poder operar. Entre lo que pasó en energía y ahora con el nombramiento del viceministro, digo, creo que va ganando puntos en ese sentido, ¿no? Ricardo, la misma para usted. Si no se calma la inflación, ¿vuelve la turbulencia? Yo creo que vamos a tener una altísima inflación porque ahora vienen las correcciones de precios relativos. Yo creo que la corrección de precios públicos va a tener un impacto en el índice de precios muy grande. Tarifas, y después tiene, sobre todo. Y después tiene la corrección cambiaria. En algún momento, con este tipo de cambio, Argentina no genera el superávit comercial que necesita. Y eso le está trabando la actividad económica de una manera gravísima. Por falta de insumos hay paralizadas muchas actividades
creo que va a ser inevitable una corrección, así que yo no veo cómo la tasa de inflación va a estar abajo de 100. Lo que acá la única pregunta relevante es si eso se va a escalar o no. Esa es la pregunta, no si va a bajar. O sea que usted considera que es inevitable una devaluación, con el problema que siempre implican las devaluaciones para el pueblo argentino. A ver, en esto hay que ser realista, es como con los precios públicos. En el año 21 hubo una inflación del 50 y pico % y devaluaron 20. Este año van 10% debajo de la tasa de inflación. Hay un atraso cambiario en el tipo de cambio oficial muy marcado. Tenemos problemas de reservas, no tenemos acceso al crédito. La única manera que nosotros podemos resolver nuestro problema de reserva es exportando más. Y no veo otra alternativa que crear incentivos para exportar más. Por ejemplo, no solo bienes, sino servicios, como el turismo, y hacer más costoso ir a comprar turismo afuera, ir a comprar bienes afuera. Me parece que eso es inexorable si queremos ampliar el superávit comercial, que también en el programa que Guzmán había anunciado nos llevaba a un superávit en cuenta corriente de medio punto del producto. Yo creía que no alcanzaba eso, pero hoy estamos yendo a una situación negativa. ¿De dónde vamos a sacar plata? ¿Quién nos va a prestar en esta situación para tener déficit? Ahora vamos a ir a ese punto porque algunas medidas empezó a tomar el ministro, pero antes, Carlos, aquí está Ricardo López Murphy, uno de los principales referentes del arco opositor. Se nota que hay discusiones, hay un lío fuerte, sobre todo a partir de las declaraciones de Elisa Carrió. ¿Cuánto puede dañar esto a la oposición en la carrera rumbo a 2023, Carlos? Mira, definitivamente obviamente no ayuda, ¿no? Porque los problemas internos dentro de una coalición, sea el oficialismo o la oposición, digamos, siempre son mal vistos, ¿no? De hecho, digamos, nosotros estos últimos días estábamos haciendo algún estudio, incorporamos, digamos, alguna pregunta sobre este punto y obviamente el tema cae mal. No solamente cae mal, digamos, la actitud, también cae mal, digamos, obviamente la propia figura de Carrió en esta circunstancia. Entonces, eso no ayuda. Lo que también es absolutamente cierto es si este tipo de debates se van a replicar ya más cerca de la elección o son debates, digamos, que se van a ir zanjando a medida que pasa el tiempo. Porque recordemos que desde este momento en adelante hasta las PASO quedan exactamente 12 meses, que es una eternidad, ¿no? Y estas cosas, digamos, en el fondo, después, vía debate interno, eventualmente se puede ir resolviendo. Ahora, si esto obviamente cae como una bomba al momento previo de la campaña de las PASO, desde ya digamos que el efecto no lo va a ayudar, ¿no? Ricardo, ¿usted cómo tomó las denuncias de Elisa Carrió? No, yo decía hace un rato que la oposición se tiene que concentrar en programa, narrativa y regla de juego. Una de las reglas de juego es darse